y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Usted quiere ser parte de esa promesa, pues tiene que conocer a profundidad. Primero el que hizo la promesa, que fue Yahweh, y quién la recibió, y por qué la recibió. ¿Usted cree que a un idólatra el Señor le iba a hacer tremenda promesa de ser el padre de la nación santa? Pues yo creo que no. Entonces, sepan que Abraham fue instruido por Noé desde los 3 años, y que defendió al Eterno toda su vida, y que estuvo en contra de la idolatría aún por su muerte, porque él fue perseguido para ser muerto, porque él no era idólatra. Ahora vayamos otra vez a Génesis, al capítulo 12, al verso 2, y miremos lo que dice. Vamos a estudiar lo que dice en este verso 2 de Génesis 12. Dice: y haré de ti una nación grande. Mire, ahora sí analicemos la promesa. Vamos a analizar bien esta promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dice, y engrandeceré tu nombre. Vamos tomando punto a punto la promesa. Primero dice que lo hará una nación grande, que lo va a bendecir y que va a engrandecer su nombre, y que Abraham será bendición. Versículo número 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está en esta traducción y es como usted lo está leyendo en este momento. Pero yo me voy a analizar esta promesa utilizando esa herramienta maravillosa que es el diccionario Strong, que les recomiendo que lo tengan, que lo usen. En nuestra página, en nuestro sitio web, www.latorasalva.yindo.com, usted va a encontrar el link donde usted va a tener gratuitamente un diccionario virtual donde usted va a poder hacer el estudio profundo de las escrituras. Y también está el libro del que le estoy hablando, que se llama, en hebreo, se llama Sefer Yazar, el libro del recto o el libro del justo. Y es gratuito, no tiene que comprarlo. No lo estamos vendiendo, le estamos anunciando y le estamos enseñando que ese libro existe. Es el libro que la Biblia lo dice, para que usted empiece a entender la profecía bíblica, para que no se deje engañar, para que sus ojos sean abiertos a la verdad. Mire que en ese libro relatan hechos tan maravillosos como, por ejemplo, ¿quién mató a Caín? O, por ejemplo, ¿quién mató a Nimrod? ¿O por qué Nimrod es llamado el hombre más poderoso del mundo? Porque eso dice la Biblia, que Nimrod fue el cazador más poderoso del mundo. Hay un hecho por el cual él es llamado así. Eso lo vamos a hablar en otro momento, pero le recomiendo que lo lea. Ahora sí, yo me voy a analizar esta promesa y utilizo el diccionario Strong y voy a analizar la palabra tierra. Porque a Abraham ciertamente se le dice que él va a ser, primeramente, dice que va a ser una nación muy grande, que de los lomos de él va a salir una nación muy grande, ¿verdad? Pero termina en el verso 3 diciendo que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces vayamos a esa palabra, la palabra tierra. ¿A qué se refiere? Porque de eso se toman para decir que son todos, que solamente con que confiese un verso de la Biblia ya son salvos y son herederos de esta promesa. Eso es lo que están diciendo, eso es lo que están enseñando, y eso no es una verdad. Están escuchando mal, porque los que están enseñando no saben todo este contexto hebreo. Entonces, la palabra tierra en el número Strong, en este versículo 3 de Génesis 13, está codificado con la palabra H127, que es la palabra hebrea Adomab, que significa tierra, sí, pero con el siguiente contenido: pedazo de tierra o una parcela de tierra. O sea, no es para todo el globo terráqueo, es para una porción o una parcela de tierra. Pero mire qué más, dice, la tierra como territorio de un país, ¿sí ve? O sea que no es para todos, es para una nación, es para un país, no es para todas las naciones del mundo, sino que es para una nación. Para una nación es la promesa. Mire que pone un ejemplo y dice, la ciudad de Nectalí, por ejemplo. O sea, haciendo ejemplo de que se trata de una sola nación, de un solo pueblo. Ahora bien, sigamos analizando lo de la promesa.
Ahora vamos a analizar el nombre de Abraham. Eso es importantísimo, por ejemplo. Todo el mundo habla de la promesa de Abraham y todo el mundo quiere participar de la promesa de Abraham. Pero ¿se habrán puesto a analizar siquiera qué significa el nombre de Abraham? Entonces vamos a analizarlo profundamente. Abraham, el nombre de Abraham, está codificado en la Biblia. Digamos, el diccionario Strong lo codifica, la palabra Abraham, con el número Strong H87. Esta palabra, Abraham, significa Padre exaltado. Padre exaltado significa la palabra Abraham, que es una palabra hebrea. Pero tiene una raíz muy antigua esta palabra. Y mire el número Strong que está codificado, de donde se extrae el nombre de Abraham. Es la H1. La H1 en hebreo significa Abba. Y Abba significa el padre de un individuo. También significa el Dios y padre de un pueblo. Pero miremos este significado, que es preciso para lo que le anunció el Eterno a Abraham, porque el nombre en hebreo es lo que va a ser la persona. Por eso el nombre en hebreo de una persona no se puede cambiar, mucho menos el nombre del Eterno, ni el nombre del Salvador, de Mashiach, porque tiene un significado. Entonces miremos cuál es el significado del nombre de Abraham. Dice, la cabeza o el fundador de una familia, de un grupo o de un clan. O sea, Abraham era el fundador, el iniciador de una familia, de un clan, de una nación. Es el iniciador de una nación. No es de todas las naciones del mundo, de una nación que va a ser la que va a heredar la promesa. Dice también, otro significado, el originador o patrocinador de una clase. Miremos, el patrocinador de una clase. Y otro término también relacionado dice que es de respeto y de honor. Entonces ahí entendemos cuando el Señor le dice que su nombre va a ser engrandecido, que el nombre de Abraham va a ser engrandecido. Claro que fue un nombre engrandecido, porque ya sabemos que el contexto es que ese nombre trae honor y trae respeto. Ahora bien, ya conociendo el nombre de Abraham, podemos nosotros analizar lo siguiente, que Abraham es ese hombre del que un día habló el Señor cuando hizo a Adán, un hombre hecho a la imagen y a la semejanza de Yahweh. Por eso mire que la raíz del nombre de Abraham proviene de la codificación Strong H1, de la palabra Abba, que es la misma palabra con la que en nuestras oraciones invocamos también al Eterno, porque Él es nuestro Abba. Porque es hecho a imagen y semejanza del Eterno. ¿Cómo podemos decir en las predicaciones que un día Abraham fue idólatra si él fue hecho a imagen y semejanza del Eterno? Mire que él fue un amante del Señor. Ahora miremos las características que tenía Abraham según lo que relata la Biblia. La Biblia habla de que es un hombre justo. Eso habla la Biblia. Por ejemplo, vemos nosotros en Abraham a un ser misericordioso, un ser protector. Miremos cómo fue a proteger la vida de Lot, su sobrino, aún a costa de ofrecer la de él mismo, porque él fue a una batalla para salvar a su sobrino Lot. Mire cómo le oró al Señor por aquellas dos naciones el día que iban a perecer, Sodoma y Gomorra. Mire cómo oró porque sabía que su sobrino Lot se encontraba en ese lugar. Es un ser protector misericordioso. Es un ser que protegía. Era un ser obediente. Mire que cuando el Señor le dijo que debía de ofrecer a su Isaac al sacrificio para Yahweh, no se lo negó. Era totalmente obediente de la palabra del Eterno. Entonces eso lo hace un ser hecho a imagen y semejanza del Eterno. Ser como no había otro. Entonces, ¿cómo podemos decir, o cómo pueden decir los predicadores que Abraham fue idólatra hasta su llamamiento, según el título que aparece aquí en esta traducción, que dice que Abraham fue llamado a los 75 años, que recién ahí conoció al Eterno? Y eso es una falsedad, porque Abraham conoció al Eterno desde los 3 años que le mencionaron su nombre. Ahora bien, vayamos al libro de Romanos para que empecemos ya esa parte espiritual de la promesa. Veamos lo que dice, por ejemplo,
Shaul, al que usted conoce como Pablo, referente a esa promesa. Pero ahora sí vamos a entenderlo porque ya conocemos el fundamento, ya conocemos los contextos históricos. Ahora bien, veamos lo que dice Shaul. En Romanos 4, verso 3, dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Yahweh y le fue contado por justicia, dice. Pero mire que los predicadores en las iglesias predican otra cosa. Aquí dice que Abraham le creyó a Yahweh. Hoy se quieren apropiar de aquella promesa. Pero yo pregunto, ¿por qué le fue dada la promesa a Abraham? Porque Abraham le creyó a Yahweh. ¿Y ustedes que predican, será que le creen al Eterno? Porque la Biblia menciona, por ejemplo, que hay que cumplir con la Torá. Mashiach vino a enseñar que hay que cumplir con la Torá. Pero ustedes enseñan que no hay que cumplir con la Torá. ¿Cómo es entonces que quieren ser herederos de la promesa? Si aquí dice Shaul, al que ustedes le llaman Pablo, que Abraham le fue contado por justicia, o sea que lo vieron justo, o sea que el Eterno lo ve como un justo, es porque creyó. Y él le creyó al Eterno, no le creyó a un hombre, le creyó al Eterno, creyó en la palabra del Eterno. Entonces, el que quiera apropiarse de esa promesa, pues tiene que tener esa talla espiritual de la que se veía en Abraham, esa talla espiritual. Ahora bien, vamos a continuar con un verso que dice en el libro de Isaías. Vayamos un momento al libro de Isaías, porque yo le quiero demostrar, por ejemplo, por qué Saúl dice, porque hay versos que los hacen contradictorios, que cuando Saúl dice que hoy no es por obras, sino que es por fe, que hoy se hereda la promesa por fe, pero ni siquiera saben lo que es fe. Entonces primero vamos a un contexto que dice en Isaías 9:13. Dice, porque en Isaías 29:13 dice Yahweh, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombre. Mire, las personas que dicen, que alaban, que adoran, que buscan al Eterno, según lo está diciendo el Señor por boca de Isaías, no le creen pues al Eterno, le están creyendo a los hombres, a los mandamientos o a las doctrinas o a las enseñanzas que se han inventado los hombres. No le están creyendo al Eterno, pero sí quieren ser herederos de la promesa, pero no le creen al Eterno, porque aquí lo dice, aquí ya lo está profetizando, porque el Señor sabía que eso iba a acontecer, y hoy en día está ocurriendo eso, porque los que ofrecen la promesa y los que quieren ser parte de la promesa no le creen pues al Eterno, le están creyendo al hombre, porque el hombre le dice que ya no hay mandamientos, que ya no hay Torah, que ya no hay Shabbat, que ya se puede comer cerdo, cosa abominable delante del Eterno. Entonces no le están creyendo, pero sí quieren ser herederos de la promesa. Ahora, vayamos al libro de Mateo. Mire cómo les llama Mashiach a esas personas cuando él hace referencia de ese verso de Isaías, en Mateo 15, cuando él habla de las personas que se acercan con labios solamente, pero no con corazón, porque no le creen a Yahweh, sino que le creen a los predicadores, le creen a las personas que están al frente, que dicen que tienen revelación de Yahweh, pero su revelación es ir en pos de otro Dios. El Señor les llama en Mateo 15:7, les dice hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías, hipócritas, así los llama. Hipócritas les está llamando a los que enseñan mal, pero también a los que creen la mentira. Porque dice que se acercan, que buscan al Eterno, pero no quieren cumplir los mandamientos. No quieren ni siquiera conocer el nombre verdadero del Eterno. Ahora sí, vamos a ver las enseñanzas de Shaul, porque aquí yo voy a mostrarle una supuesta contradicción entre Shaul, entre Kefa Pedro
entre Jacob o Santiago, como usted lo conoce, porque como no se conoce el contexto, no se conoce la historia hebrea, entonces todo parecería un error. Así lo hacen notar, pero predican cada predicación errónea. Ahora sí, vayamos a analizar todo lo que enseña Shaul, Pablo al que usted llama Pablo. Hebreos 11:6. Vayamos a Hebreos 11:6. Ahora sí pongámosle atención a los que siempre le dicen a usted que debe tener para alcanzar la promesa, la palabra fe. Ya hemos visto que Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Eso salió de la boca de Saúl Pablo, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que a Yahweh se acerca crea que la hay y que es galardonador del que busca esa fe. O sea, usted debe creer de que la fe es verdadera y de que la fe existe y de que Yahweh es real y de que los mandamientos son reales, que la Torah existe. Porque si usted busca y sabe que sí hay, entonces va a encontrar la bendición. Hebreos 11, verso 6 fue lo que leímos, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Yahweh. Ahora sí, aparentemente aquí hay una contradicción con lo que vamos a leer más adelante, porque aquí Shaul Pablo dice que sin fe es imposible obtener la salvación. Pero miremos lo que dice Santiago. Vayamos al libro de Santiago, al capítulo 2, al verso 14. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Miren lo que aquí está escrito. Hermanos míos, es una pregunta. ¿Qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y que no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice aquí. Shaul habla de que ya no es por fe, de que ya no es por obra, sino que ahora es por fe. Eso habla Shaul. Ya les voy a explicar de qué se trata eso. Porque los predicadores cristianos no se lo explican, porque no lo saben y se confunden. Entonces dice, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 18. Vayamos al verso 18. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe, pero por mis obras. Aquí parecería que hay una tremenda contradicción entre estos dos apóstoles, pero no hay ninguna contradicción. Porque Shaul, cuando dice que ya no es por obra, sino por fe, lo que está enseñando es respecto de el legalismo que habían puesto en la Torá, en la ley, como usted tiene escrito en su Biblia. El legalismo, la parte física, todo lo que el hombre le había añadido a los mandamientos, porque eran tan fuertes ese legalismo que le habían puesto los rabinos específicamente, que había torcido totalmente la Torá y que estaban más volcados a las prácticas de esas obras que no iban a llevarlo al camino correcto, al camino recto del Eterno, sino que tenían que tener fe en Mashiach, que fue el que vino a enseñar la verdad de la práctica de la Torá. A eso se refería Pablo, y contra eso luchaba Pablo, que era contra lo mismo que luchaba Mashiach, que no estaban practicando la Torá conforme a lo que Yahweh había dispuesto. Y no le creyeron a Mashiach cuando él vino a enseñar la verdad de cómo era que había que cumplir Torá. A eso se refiere Pablo. Por eso dice, ya esas obras no sirven, sino que sirve el tener fe en Mashiach. Pero Santiago habla de otra cosa, que tiene relación, pero es otra determinación en sus palabras. Santiago dice que ¿cómo puede una persona decir que tiene fe si está obrando de una forma equivocada? O sea, usted que le dicen que tiene que tener fe, ¿cómo puede decir usted que tiene fe? Porque fe es creer, fe es esperar, fe es confiar. Y si usted dice que tiene fe, usted tiene que creer. Pero ¿a quién le está creyendo?
¿Usted le está creyendo a un hombre? Usted le tiene que creer a Yahweh. Porque dice Santiago que hay que tener obras. ¿Pero de qué obras se refiere Santiago? Obras que salen del corazón en la práctica de la Torá. Que si usted no practica Torá conforme a lo que Mashiach enseñó, entonces su fe viene a ser vana, su fe viene a ser muerta. Usted no tiene fe. Y su fe no lo va a llevar a la salvación, porque esa fe no es la fe propia en el conocimiento de Torá, sino que es una fe que a usted le ponen en los labios, en sus oídos, y usted la repite. Usted dice que tiene fe, pero sus obras no son conforme a Torá. A eso se refiere Santiago. Ahora bien, eso es lo que hoy está ocurriendo en todas las iglesias. Eso está ocurriendo. Y mire que quien venía a enseñar la verdadera práctica de la Torá era Mashiach. Y eso lo dice la Biblia. Porque todo lo tenemos que instruir, pero con relación a la Biblia, a la luz de la Biblia. En Juan, en el que llaman el Evangelio de San Juan, que no es San Juan, sino Juan, solamente Juan, ya el San está de más, porque él ya murió, ya dejó, mientras estamos en este mundo y somos santos y nos comportamos como santos, podemos ser llamados santos. Pero una vez que ya partió a donde te debía de ir, ya se llama Juan. Usted es santo mientras practica Torah y mientras le crea al Eterno. Mientras lleva una vida santa, es santo. Ya esa palabra san está de más. Así que ahora vamos a Juan 4:25. Mire qué dice. Hablando a la samaritana con Mashiach, mire lo que dice. Juan 4:25. Porque antes, mire, la samaritana le dice a Mashiach, cuando venga el Mesías nos enseñará todas las cosas, ¿verdad? Eso le dice en ese verso, Juan 4:25. Que a la llegada del Mesías, o sea, del Salvador, de Yahshua HaMashiach, él iba a enseñar todas las cosas, pero todas las cosas con referente a qué, con referente a la Torá, con referente a los mandamientos, de cómo cumplir los mandamientos. Y eso era lo que reclamaba Santiago, y de eso era lo que hablaba Saúl, y de eso era lo que hablaba que fue Pedro. Entonces, antiguamente las personas no sabían cómo cumplir, cumplían, pero no sabían cómo, no conocían la parte espiritual, y esa parte espiritual que faltaba la vino a completar Mashiach. Por eso la samaritana decía que estaban esperando al Mesías para que les enseñe cómo llevar esa vida espiritual. Ahora bien, vamos a continuar con lo que está enseñando Santiago. Santiago enseña que hay que tener fe, pero que la fe debe ser acompañada de las obras, de la práctica en Torá. Ahora bien, vayamos al verso número 20. Mas quiere saber, mire lo que dice, mas quiere saber, oh hombre vano, mire cómo le llama a aquellos que dicen que tienen fe, pero que no practican Torá. Mas quiere saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Verso 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, dice Santiago, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Mire, le está diciendo, Abraham fue obediente a la voz, al dabar, a la palabra de Yahweh, al mandamiento de Yahweh, porque cuando recibió esa orden Abraham, era un mandamiento, y él era obediente, y dice que por eso recibió la promesa, porque era obediente. Pero si usted no es obediente y su predicador no tiene obediencia porque ni siquiera conoce la obediencia, porque no la practica, entonces ¿cómo puede ser heredero? Si aquí Santiago dice que Abraham recibió la promesa, es por su obediencia. Entonces, obediencia a la palabra de Yahweh, no a la palabra del hombre. Versículo número 22. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada? Mire esto. Esto grábeselo en su corazón y en su mente. Este versículo número 22. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada? ¿Dónde? Por las obras, dice. Dice que la fe tiene que ser perfeccionada, pero por sus obras en la práctica de la Torá. Si usted no practica Torá, usted no va a tener fe, nunca va a ser perfeccionada su fe. Porque dice que la fe se perfecciona, pero cuando usted practica Torá, en sus obras conforme a Torá.
versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Yahweh y le fue imputado por justicia, dice esta versión. Pero hay otras versiones que dice, y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Yahweh. Fue llamado amigo de Yahweh porque su fe tenía obras. Pero eso no es lo que le enseñan a usted. A usted le dicen, no, pues que Abraham tuvo fe, y entonces como tuvo fe, fue heredero, y él no estuvo en el tiempo de los mandamientos. Él no estuvo en el tiempo de los mandamientos, pero tuvo fe. Y como tuvo fe, entonces él es heredero de la promesa. Y entonces dicen que usted va a ser heredero de la promesa, aunque no cumpla los mandamientos, sino que porque usted tiene fe. Pero Santiago dice que no. Santiago dice que su fe de esa manera no lo va a salvar. Que usted tiene que practicar la fe conforme la practicó Abraham. Porque Abraham obedeció al mandamiento de Yahweh. Y usted no está obedeciendo al mandamiento de Yahweh. Entonces no hay fe. Ese mandamiento es Torah. Ahora bien, ahora vayamos al verso número 20. No, estábamos en el versículo número, al número 23. Vamos al 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado, mire, el hombre es justificado por las obras. Y no solamente por la fe, lo está diciendo las Escrituras. Eso dice en la Biblia que usted lee, porque yo estoy enseñando conforme a la Biblia que usted tiene en su mano. Dice, repito, versículo 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que si usted espera que la fe que le dicen que usted debe tener le va a alcanzar para la salvación, es una mentira, es una falsedad, porque aquí está enseñando que la fe se perfecciona en las obras y que la fe debe ir acompañado de obras, porque la fe sola no alcanza. Usted tiene que tener obras, usted tiene que practicar Torah, usted tiene que obedecerle al Eterno y practicar su dabar, su palabra. Ahora bien, verso 26. Miren lo que dice el verso 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Repito, dice el verso 26. Es como el cuerpo que está muerto sin espíritu. Asimismo la fe sin obras es fe muerta. Así que su fe, la que le enseñan, esa fe que no es propiamente fe, lo que le enseñan, si usted no tiene obras, si usted no practica Torah, esa fe es una fe muerta que no le va a alcanzar para la salvación. Mire que está hablando claramente Jacob, porque el nombre propio de Santiago es Jacob. Santiago dice, ¿quiénes van a heredar la promesa? Y no solo eso, sino que en el primer capítulo, en el primer verso de ese libro, dice ¿para quién? Porque ¿sabe por qué? Porque él está enseñando a un pueblo. Él tiene a quién enseñar en ese momento, y él aquí lo dice. Él dice a quién se refiere, para quién es la enseñanza de la promesa. Mire, Santiago 1:1 dice, Jacobo, que es como realmente se llama Santiago, así dice en la Biblia que usted tiene, Santiago 1:1 dice, Jacobo, siervo de Yahweh y del Señor Yahshua Hamashiach, a las 12 tribus que están dispersas, a las 12 tribus que están dispersas. Sí habla, por ejemplo, a toda una comunidad, pero una comunidad de hijos del Eterno, que provienen de ese linaje santo que es las 12 tribus del pueblo de Israel. No le está hablando a una ciudad pagana que es todo el tiempo ofendedora de la palabra del Eterno. No le está hablando a esa nación, ni le está hablando a un ser que es abominable delante del Eterno. Le está hablando a las 12 tribus de Israel, que viven en la gentilidad, que viven entre la inmundicia, sí, en este momento, hasta que se ha puesto en ellos, en su corazón, la Torá, hasta que venga el Ruach a sus vidas y reconozcan que en la práctica de la Torá está su lavamiento, su purificación y su salvación. Ahora bien, veamos también lo que dice Kefá, porque Kefá dice lo mismo. Miren lo que dice Kefá en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice,
Pedro apóstol de Yahshua HaMashiach a los expatriados esparcidos por todas las naciones. Ahí nombra algunas naciones. Pero está hablando a los expatriados, y los expatriados son las tribus de Israel. Ahora, los dos se refieren es a las tribus esparcidas, a las tribus que fueron castigadas por transgredir los mandamientos del Eterno y que han sido esparcidas y que son representadas espiritualmente por Efraín. Por eso hay muchas promesas que son hechas para Efraín, porque Efraín representa a esas tribus de Israel. Esa es la oveja perdida de Israel. Sí, tiene razón el hermano que me hace caer en cuenta de eso. Es específicamente la oveja perdida del pueblo de Israel. Entonces, seguramente usted que me escucha en este momento es parte de ese pueblo. Seguramente usted también es una oveja esparcida, una oveja perdida del pueblo de Israel. Pero el Rúa va a llegar a su corazón y usted va a entender y va a comprender que en la práctica de la Torah es su obra, esa obra que tiene que ir acompañada de su fe para alcanzar salvación. Ahora veamos. Leamos el libro de Gálatas y veamos que Shaul también se dirige a ese mismo pueblo, que Shaul no se dirige a la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no existía en el momento que Shaul estaba hablando. No existía. Entonces Shaul dice en el libro de Gálatas, pero antes de leer lo que dice en el libro de Gálatas, yo le quiero analizar lo que significa Gálatas. Gálatas, en una palabra hebrea, que se llama Galut Ya. Galut Ya. Galut significa cautiverio y Ya es una abreviatura de Yahweh. O sea, ¿qué significa? Los cautivos de Yahweh, o los que están en la cautividad, que son los hijos de Yahweh. O sea, es el pueblo de Israel que fue cautivo. Es a ellos que les está hablando y es para ellos la enseñanza. No es para ningún pueblo pagano que se quiere hoy apoderar o quiere pretender vender esa promesa que no fue dada para ningún inmundo, porque inmundo es aquel que niega la Torá y que niega todo el contenido y los mandamientos de Torá. Ahora bien, ahora sí vayamos a Gálatas 3, Gálatas capítulo número 3, verso 14, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Mashiach, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, dice. Pero no es que usted va a recibir el Espíritu Santo por eso, no, la promesa del Espíritu, la promesa de la profecía bíblica, a eso se refiere, a esa promesa, no a la promesa de la llegada del Espíritu Santo, no, a la promesa del Rúa del Eterno cuando la hizo, que es la profecía bíblica, que es lo que se tiene que cumplir, que Mashiach va a venir, que va a reinar en el milenio y que nosotros reinaremos con él. Pero para alcanzar esa promesa hay que contar nuestra fe, que sea contada nuestra fe como justicia, pero con nuestras obras, que es la práctica de la Torá. En el versículo número 15 dice: hermanos, hablo como hombre. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, si fuere confirmado, nadie lo va a anular. Nadie lo va a anular. Así que el pacto renovado de Yahweh no lo va a anular hombre, porque enseñan otra cosa respecto a ese pacto. Llaman el nuevo pacto. No es nuevo pacto, es un pacto renovado. Porque si decimos nuevo pacto, entonces aceptaríamos que se hizo un nuevo pacto y que cambió todas las cosas. Y las cosas no fueron cambiadas. El pacto es renovado, es ratificado. O sea que Yahweh dice que el pacto va, que la salvación va. Lo que hace es renovarlo. ¿Por qué? Porque aquellos a los que le fue dado no fueron capaces de cumplir, de tener obras propias de la voluntad de Yahweh. Pero los que sí nos levantamos para cumplir y para tener obras y para tener y vivir en fe, en Mashiach, cumpliendo la Torah, para nosotros sí va a ser esa promesa. Por eso ese pacto es firme, es un pacto renovado, y ni el hombre, dice, lo va a poder
derogar. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice aquí. No dice y a las simientes como a muchos. Mire lo que está hablando Saúl Pablo. Repito, verso 16 de Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A su simiente dice. No dice a las simientes como a muchos, o sea, no como queriéndose referir a muchos, sino a uno solo. Y a su simiente, ¿cuál es? Mashiach. O sea que el pacto renovado se hizo, esa renovación del pacto se la hizo en Mashiach, porque Mashiach era el que iba a venir a ofrecer esa salvación, en él se renovó ese pacto. Verso 17. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Yahweh a Mashiach, la ley que vino 430 años después, no lo anula, dice, para invalidar la promesa. Verso 18. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por las promesas, mas Yahweh la dio a Abraham por las promesas. Ahora les quiero explicar esto. Los judíos actuales, piensan que ellos son herederos de la promesa, al igual que la cristiandad que piensa lo mismo, con esa forma de vivir. La cristiandad sabe que existe un Salvador, pero no practica Torah. Los judíos practican Torah, pero no creen en el Salvador. Y dice aquí, en este versículo dice, que la promesa fue 450 años antes de que venga la Torah. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa promesa que era hecha en la simiente de Yahweh y que la hicieron los ángeles, dice, esa promesa era antes de la Torah. Antes de la Torah. O sea que los judíos no se pueden apoderar de esa promesa solamente por el simple hecho de practicar Torah, sino que tienen que creer en Mashiach. Si no creen en Mashiach, tienen obras, pero no tienen fe. Los cristianos dicen que tienen fe porque creen en Mashiach, pero no tienen obras. Y ya les voy a decir en dónde influye la obra. Versículo número 19. ¿Para qué entonces sirve la ley? Dice Saúl. Primero dice que la promesa fue antes de la ley. Antes de la ley para que cuente la fe de Abraham. Pero también aquí dice, bueno, ¿y entonces de qué sirve la ley? Miren lo que dice, ¿para qué sirve la ley? O sea, la Torah. Dice, fue añadida por causa de las transgresiones, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, que fue ordenada por los ángeles a un mediador. O sea que, mire, la ley o la Torah o los mandamientos fueron puestos para que no exista transgresión. No es que usted póngase a pensar lo siguiente. Si nos quedamos solo en la fe de creer que a Abraham le fue hecha la promesa, que venía Mashiach y que un día nosotros vamos a heredar la promesa, solo de esa manera, solo creyendo en que la promesa fue hecha, ¿dónde queda entonces la santidad? Si hay transgresión, 613 transgresiones que no le agradan a Yahweh, que son abominables delante de Yahweh. Si no hubiese venido la ley, por eso dice Saúl, entonces ¿para qué es la ley? ¿Para qué es la Torah? Pues para que no exista la transgresión, pues, para que usted sea santo, para que usted entre en santidad. Ahí sí, la obra, que es el cumplimiento de Torah, lo vuelve santo, y usted la une a la fe que tiene en Mashiach y en la promesa hecha, que se tiene que cumplir. Ahí sí, usted entra a formar parte de la promesa. Eso está claro, eso no hay como ponerle algo adicional, porque está muy claro. El resto lo inventan los que no conocen y no saben, y como no saben qué enseñar, se inventan su propia doctrina. Versículo número 20. Ahora bien, dice que hay un mediador. No es de uno solo, pero Yahweh es uno. Verso 21. Luego la ley es contraria, mire que es una pregunta. Luego la ley es contraria a las promesas de Yahweh en ninguna manera. Porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar la justicia verdadera, habría sido por la ley.
Aquí les voy a explicar este verso. Mire qué dice. De manera que la ley anula la promesa. No, de ninguna manera dice. ¿Sabe por qué? Porque la Torá tenía su función. Pero la Torá no alcanzó como letra a dar santidad. ¿Sabe por qué? Porque no había quien le enseñe al hombre de qué manera había que cumplirla agradando al Eterno. Cuando vino Mashiach, que es lo que dice aquí, que es la justicia que tiene que imperar, porque la Torá, sin ese espíritu de entender la Torá, que fue lo que vino a rellenar Mashiach, ese ruach, ese espíritu para el entendimiento de la Torá, ahí la Torá se vuelve justa, ahí la Torá lo justifica, ahí la Torá se vivifica. Mire que habla de que tendría que haber una Torá vivificada antes de Mashiach. Entonces ahí sí los judíos podrían decir de que ellos ya entran a la promesa porque tenían una Torá vivificada. Pero la Torá no estaba vivificada hasta que llegó Mashiach. Cuando llega Mashiach, entonces la Torá se vivifica. Ahí sí se une las obras de la Torá, en la práctica de la Torá, y la fe en Mashiach. De eso es lo que está enseñando aquí Saúl Pablo. Versículo 22. Mas la escritura se encerró bajo pecado, dice, para que la promesa por la fe en Yahshua HaMashiach fuese dada a los que creen. No nos vayamos a confundir aquí. Dice, mas la escritura encerró todo bajo pecado. ¿Por qué dice que la escritura encerró todo bajo pecado? Porque existen las transgresiones, pues. Y si no es dada la Torá, si no es dada la escritura, si la palabra del Eterno no se hubiese sido dada, entonces nada hubiese descubierto que el pecado existe. Porque sabemos que hay pecado, es porque existe la Torá. Sin la Torá no habría pecado, porque no habría esa ley que dice que lo que usted hace es pecado. Entonces, dice que para que la promesa por la fe en Mashiach fuese dada a los que creen. Entonces, ¿usted en qué va a creer? Usted va a creer en que la Torá existe, que Mashiach vino no a anularla, sino que vino a enseñar de qué modo espiritual hay que practicarla, y que creyendo en él, ahí va a haber, ahí sí va usted a alcanzar la promesa. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, mire, pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley. Mire esa relación hermosa que hace Shaul aquí. Antes de que venga la fe, o sea, antes de que venga Mashiach, antes de que usted conozca que habría que tener fe, antes de eso, ¿quién lo guardaba del pecado de la transgresión? ¿Quién o de qué manera usted era agradable a Yahweh antes de Mashiach? ¿De qué manera? Con la Torá. Si no hubiera habido Torá, el mundo entero no hubiese agradado a Mashiach, como ocurrió antes de la destrucción en la época de Noé, o como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Si no hubiese sido por la Torá, en el hombre hubiese habido transgresión hasta el día de hoy. Entonces está enseñando claramente que antes de que venga la fe, estábamos primero bajo un tutor. Ese tutor era la Torá. Versículo 24. De manera que la ley fue nuestro ayo. La ley fue nuestro ayo para traernos a Mashiach, para que fuésemos justificados ahora sí por la fe, pues. Tuvo que la ley albergar al ser humano. Tuvo que la ley quitar ese pecado, porque había el mandamiento de que lo que se hacía era pecado, y por guardarse de no cumplir ese pecado, sino que cumplir el mandamiento, entonces tenía un tutor. Ese es el ayo. Mire lo que significa la palabra ayo. Ayo está codificado con el número G3807, es una palabra griega que se llama la palabra paidagogos, y que significa un tutor, un maestro, un guía de niños. Dice que era muy usada entre los griegos y los romanos para las personas que cuidaban la vida moral de sus hijos, a los cuales le ponían ayos para que no se desvíen hasta su edad adulta.
O sea que la Torá, escúcheme bien, la Torá era el ayo, era el instructor, era el guía, era el maestro del ser humano hasta que llegaba Mashiach. ¿Cómo entonces hoy se va a quitar la Torá? Usted no puede quitar de su vida la Torá, porque el ser humano tiene que ser tutoriado por la Torá para que usted diga que tiene fe. Si usted no fue instruido en Torá, si usted no fue albergado por la Torá, si usted no tuvo un tutor de Torá, usted no tiene ni va a crecer en usted esa fe en Mashiach, porque lo dice el verso. Dice, dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Mashiach, para que fuésemos justificados por fe. Si usted no tiene la instrucción de Torá, si la Torá no es su ayo, antes de que sea usted justificado, usted no va a ser justificado, porque la Torá lo va a traer a Mashiach. La Torá lo trae usted a Mashiach para que usted sea justificado. Eso es lo que tenemos que entender y aprender respecto a la enseñanza de Pablo, y no lo que le están enseñando, porque es una enseñanza errónea. Cada día debemos continuar esa instrucción, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Yo no le pido que me crea a mí, porque eso sería un error. Yo lo que le digo a usted es que tome todos los instrumentos de consulta que existe. La tecnología pues ha avanzado tanto, algo que estaba profetizado, que la tecnología iba a avanzar, que la ciencia va a avanzar, pues úsela. En nuestra página, en nuestro sitio www.yindo.com, usted va a encontrar muchos instrumentos para que usted pueda instruirse. Repito, nuestro sitio web www.latorasalva.yindo.com. Ahí tenemos todo el instructivo para que usted pueda llegar a ese camino verdadero, el camino de Torah, para que su fe, esa fe que usted dice que quiere alcanzar, pues tenga las obras para que usted sea justificado en Mashiach. Que la gloria sea para el Eterno. Esta predicación tiene el título de ¿para quién es la promesa? Gracias, shalom para sus vidas.